Seguimos celebrando la juventud acá en Radio Ceiba a través de la 93.7 FM y 1370 AM. No solo agradecer a Radio Ceiba, sino también a Cipros. Llegamos a un momento de educación, de formación, señores. El tema que llega a continuación es enfermedades de transmisión sexual, pero antes el embarazo en la adolescencia con el doctor Starling Peralta, quien es ginecólogo. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a este grandioso programa radial dirigido por mi amigo y hermano muy estimado Israel Morales, acompañado de estos dos excelentes jóvenes, Leonela y Francisco. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias a usted por haber aceptado acompañarnos en esta tarde. Como sabemos que este es un tema muy especial, el cual vamos a tratar, lo primordial es comenzar con qué es el embarazo en los adolescentes. Así es, para comprender un poco lo que tiene que ver con el embarazo en la adolescencia, es bueno tener claro el concepto de adolescencia, que es una época transitoria que abarca desde los 10 años a los 19 años. Entendido así, aceptado así por las organizaciones panamericanas de la salud y las escuelas de ginecología y obstetricia americana, John Hopkins. Así lo define. Sí, comprende además tres aspectos esenciales que en su maduración o desarrollo son el psicológico, el biológico y el socioeconómico. Para hablar de una adolescencia madura deben estar estos tres ejes bien desarrollados, que comprende o va desde la madurez sexual, desde la independencia socioeconómica y finalmente, que lo que tiene que ver con lo psicológico es la independencia familiar. Y la independencia familiar y el establecimiento de la personalidad del adolescente. ¿Nos puede decir usted cuáles son las causas del embarazo en la adolescencia? Existen varias variables. Dentro de ellas podemos mencionar factores, como dije, psicológicos, biológicos y socioeconómicos. Lo más importante de todo esto es la parte o variable que tiene que ver con la familia. La familia es un elemento fundamental a la hora del desarrollo del adolescente y debe haber una comunicación excelente para que impida o se pueda prevenir eficazmente un embarazo a esa edad. No está de más que los factores económicos influyen mucho, porque muchas veces se tiende a abusar de esas edades. Es una lástima que nuestra sociedad pueda estar influyendo en esos temas. Cabe destacar también que el embarazo en la adolescencia es considerado un marcador sociodemográfico. Lo que te quiero decir con esto es que cuando hay alguna degeneración social, tiende a aumentar los indicadores del embarazo en las adolescentes. Ok, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer un embarazo a temprana edad? Las consecuencias son muy peligrosas y debemos mencionar que para prevenirla siempre es importante la educación en materia de educación sexual y reproductiva, como mencioné anteriormente, porque es esencial que se prevenga, es lo que se quiere, para no llegar a esos términos. La comunicación familiar, la educación a nivel de los centros educativos, que deben estar establecidos los recintos y los programas para educar en materia de educación sexual y reproductiva, y el derecho que tiene el adolescente en materia sexual. En cuanto a las consecuencias, son varias, ¿verdad?
van desde trastornos hipertensivos durante ese embarazo, malnutrición, tiene que ver también como una parte de las consecuencias, partos prematuros, amenazas de aborto o abortos fortuitos. ¿Qué más? Ya hay más complicaciones más severas que no quisiera ni mencionarlas porque son muy drásticas, pero esas son de las consecuencias en el aspecto biológico u obstétrico, mejor dicho. En el aspecto perinatal, que vendría siendo ya para la criatura, nacen niños prematuros, bajo peso, que pesan menos de 2.500 gramos, condiciones como esa. Ya y esos cambios físicos y psicológicos que podría tener ese adolescente producto de ese embarazo. Bueno, biológicamente sabemos que la adolescente no está preparada para salir embarazada. Sus órganos genitales internos no están en su totalidad ni en la plenitud de desarrollo. Para nada. Lo que hace que en sí misma sea una bomba de tiempo, como diría yo, el albergar una criatura antes de tiempo. Psicológicamente, obviamente, influye mucho el comportamiento, influye el nivel escolar, influye la baja autoestima, está muy afín y muy vinculada a lo que tiene que ver ya con el aspecto emocional o psicológico de la adolescente. ¿Considera usted entonces que a nivel escolar ya debería implementarse la educación sexual como una asignatura? Claro que sí. Definitivamente y sin ninguna duda. Debe establecerse. Si aún no se ha hecho, ha sido un fallo de nuestro sistema. Debe haber ya programas establecidos en los centros educativos que vayan dirigidos a la prevención, a la planificación familiar, al derecho sexual que tiene el adolescente pero lo más importante, a la prevención del embarazo y a la educación sexual y reproductiva. Eso es el pilar número 1, que es en una etapa de pregestacional, que hay que explicárselo muy detallado, con mucha delicadeza, y eso conlleva tiempo y recursos. Y entendemos que la sociedad debería ir orientándose en ese sentido para que evitemos este gran mal, porque los indicadores son fatales a la hora de la verdad. Tenemos fallecimiento de adolescentes, ya sea por consecuencias propias biológicas, por comportamiento, por niveles socioeconómicos. Los factores que influyen en que suceda un embarazo en la adolescencia están íntimamente ligados a un desenlace fatal. Ya que vemos que usted nos ha hablado de que esto viene desde la familia, la sociedad, ¿por qué se ha considerado un problema social? Sí, como mencioné anteriormente, el embarazo en adolescente está categorizado como un marcador sociodemográfico. ¿Cómo me explico? Cuando mencioné ahorita que había dicho que cuando es considerado como marcador porque la sociedad está presentando o se está evidenciando una degeneración en materia social, lo que influye obviamente directamente con este caso del embarazo en adolescentes. Bueno, creo que tenemos una llamadita. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde nos llama? Usted está hablando, buenas tardes. Buenas tardes. Hablando con Magali Berroa desde el barrio de Ginandiano. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Una exhortación, primeramente felicidades hoy en el Día de la Juventud a todos ustedes que están ahí. Muchas gracias. Y a todos los que tienen un espíritu joven. La felicitamos a usted también. Gracias. Una de las cosas que yo les exhorto principalmente a las jóvenes, ya que están compartiendo el tema del embarazo en la adolescencia,
para no caer en esos riesgos, lo primero es que se eduquen sexualmente, Así es. Y principalmente su padre, que lo eduquen sexualmente, que se abstengan a no dejarse tocar por nada ni por nadie hasta que no se le llegue el tiempo, porque todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Así es. Y el tiempo de la adolescencia es un momento muy precioso para los jóvenes, que deben prepararse primero, estudiar, no mirar cosas que no deben, principalmente la pornografía, por ejemplo en las redes, en la televisión, programas porque ustedes saben que todo lo prohibido llama mucho la atención, y si se llevan de mirar cosas que no deben de ver y hacer cosas que no deben de hacer, pues van a caer en el riesgo de estar embarazadas. Si por un ejemplo son adolescentes y tienen amores, que el novio por un ejemplo le diga, ay, dame una prueba de amor, no se da prueba de amor antes de esas pruebas de amores son peligrosas. Prepararse, sí. y luego que están preparados, que tienen un trabajo, que tienen ya conocimiento en toda la materia, porque ustedes saben que nadie se educa para tener hijos, entonces tienen que prepararse primeramente, educarse, y después que estén preparados, pues entonces, si es de casarse, se casan, y si es de seguir su vocación, como cuando llegue la pareja, pues entonces la realiza. Bueno, así mismo es. Gracias, señora Magali, por su acertadísimo comentario. ¿Sabe, Leonela? Discúlpame, Francisco. Para orientar mejor con el aspecto social. Ustedes saben que la sociedad abarca muchas variables. Estado, gobierno, política. Exacto. Entonces, si no se toman las conductas políticas o las políticas de Estado inducidas u orientadas para el desarrollo de esos programas, el resultado será un embarazo en adolescente. Eso era a lo que me quería explicar o referir hace rato. También, ¿por qué es social? En el caso de la familia es un ente social. Si tenemos padres permisivos que no conocen el itinerario de sus adolescentes, de sus jovencitas, puede crear una brecha de descontrol o de seguimiento en el que la jovencita, durante ese ocio o desocupación, podría ocuparlo para este tipo de actividad. Sí. Entonces, el seguimiento, la comunicación familiar, crear el vínculo de confianza con el adolescente es esencial para, obviamente, abrir el espacio con la confianza a una buena orientación y educación sexual. Sí, exacto. Sí, a propósito de eso, y tal vez siendo que es así, que los padres, considera usted, tienen un poco de culpa respecto a eso, porque tal vez muchos padres tratan de educar a sus hijos, pero no tienen esas palabras adecuadas para llegarles con ese mensaje de que no tengan relaciones sexuales a temprana edad. No se puede justificar la permisividad, pero a veces, señores, tenemos que ser conscientes de que algunos padres, si son jóvenes, inclusive padres jóvenes, tienen que insertarse en el área laboral y tienen que abandonar a sus hijos a corta edad, temprana edad, para suplir las demandas que requieren esos niños. Entonces, es un asunto de sociedad precisamente por eso. Se debe adoptar posiciones firmes y radicales desde el gobierno, desde el Estado, ¿verdad? Desde las organizaciones internacionales que apoyan mucho estos temas, para que se puedan manejar y disminuir los indicadores que están bastante elevados. Sabemos que ya cuando tú pasas de la etapa de ser un joven normal como cualquier otro a ser padre, tiene ciertas responsabilidades. ¿Cómo cambia la vida de los adolescentes al tener que asumir la responsabilidad como padre? Bueno,
lamentablemente el adolescente o ambos adolescentes empiezan a transcurrir en un proceso de adaptación, ¿verdad? Lamentablemente, vuelvo y repito, ellos no están preparados para lo que le viene, se van a enfrentar a situaciones económicas, porque la responsabilidad de asumir un hogar, una familia, conlleva mucho. Y eso va a influir en el comportamiento de ambos adolescentes, en la conducta, en la parte escolar y también en lo económico. Cuando vemos un adolescente ya con su niño en mano, que sabe que tiene que hacerse cargo, que debe sostenerlo con la manutención y todo eso, viene la deserción escolar. Por ahí se empieza, deserción escolar. Su poca preparación no la hace pertinente para ocupar un buen empleo que pudiera sostener su hogar. Entonces, entre eso, la mala comunicación, se tiende a acudir al apoyo familiar. A veces los familiares no responden como ellos quisieran. Entonces, van a sentirse rechazados y ya todo ese conglomerado de situaciones se convierte en sí en un problema social. ¿Nos puede dar usted algunos tips, algunas técnicas para la prevención del embarazo en los adolescentes? Claro que sí. Lo primero es mantenerse abierto con su familia. Eso es lo primordial. Todo empieza por el hogar, entiendo yo, y así lo definen algunos textos de formación. Tiene que haber un vínculo abierto con la familia, es esencial. El adolescente no le puede tener vergüenza a sus padres, ni viceversa, ni los padres tienen que sentirse cohibidos ni con vergüenza al hablar de la sexualidad y de la reproducción. Es lo más principal para tú poder contrarrestar o prevenir un embarazo en adolescente. Ya entran otras pautas como son la planificación, que ya en este caso contamos con instituciones, ¿verdad? Tenemos planificación familiar en el país, que usted se puede dirigir a la dirección provincial, se puede dirigir a una unidad de atención primaria o al hospital y va a recibir charlas de enfermeras, de médicos, ginecólogos, que le pueden ayudar en ese tema. Obviamente los métodos de planificación son múltiples, son variables y todos ellos van dirigidos a prevenir un embarazo no deseado, que me atrevería a decir que en el 90% de los casos ocurren en adolescentes. Así mismo es, y lamentablemente tenemos que tocar un punto bastante interesante porque muchas adolescentes, cuando se ven en esa situación de que están embarazadas, acuden a realizarse lamentablemente un aborto y muchas veces son clandestinos. ¿Qué opinión le merece al respecto? Realmente eso es un tema un poco espinoso, porque es un tema que todavía está inclusive siendo tratado en materia legislativa. Eso mucho también tiene que ver con la formación del ginecólogo, la personalidad de ese profesional. En mi caso, yo no soy pro aborto, o sea, yo defiendo más la vida. Entonces, si llegan esos casos así, yo no me hago partícipe de esa decisión. Sí, la oriento, busco la forma de darle cierta psicoterapia, ¿verdad? Orientarla para ayudarla a tomar una mejor decisión. Bien, también una de las consecuencias al tener relaciones sexuales son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son? ¿Qué es la enfermedad de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual, como tú ves, algo plural, comprende un combinado de condiciones clínicas, resultado de infecciones por contacto físico de parejas, virales, parasitarias o bacterianas. Eso lo engloba en sentido general la vía de contacto, que es el sexual, pero como vector el hombre o la mujer, que conlleva el microorganismo específico, que va variable. Eso es el virus, bacterias, hongos
parásitos, etcétera. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes a las que estamos expuestos los jóvenes? Bueno, tenemos la sífilis, por ejemplo, gonorrea, clamidia, VIH-Sida, herpes simple. Eso es lo más común. Bien, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar algún paciente que lamentablemente se ha infectado por el VIH? Muy bien. El VIH en su zona inicial, en su etapa inicial, puede presentar fiebre, dolor de garganta y tal vez una inflamación de algún ganglio, una linfadenopatía. Pero no pasa de ahí hasta que empieza a perder peso, a tener sudoraciones nocturnas y muchos dolores de cabeza, mucha fiebre. Cuando entra ahí, en esa etapa ya podríamos estar hablando del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Bien, y respecto a la gonorrea, ¿cuáles son esos síntomas y signos que podríamos estar presenciando ante esa enfermedad? Bueno, en la mujer habrá enrojecimiento, dolor a la relación sexual, dispareunia, que así se le dice, micción dolorosa también, que es cuando hace pipí, le duele, un flujo fétido, maloliente. En el caso del hombre, dolor testicular y pus, secreciones a través del pene. Bien, también sabemos que existen medicamentos que ayudan a que el sistema y el organismo del paciente puede estar un tanto controlado. Cabe destacar que esos medicamentos de muchas enfermedades de transmisión sexual simplemente controlan el sistema del paciente, pero muchos han estado con la idea errónea de que esos medicamentos podrían prevenir que se... Exactamente, eso es un error muy, muy grave. Fíjate en algo, la mayoría de esas enfermedades de transmisión sexual, en su etapa inicial, muchas de ellas tal vez no presentan síntomas y no emiten un signo evidente de infección o de enfermedad al cabo de un tiempecito que empiezan a desarrollar la sintomatología. El hecho en cuanto al tratamiento, sí existe una gama de antimicrobianos, antivirales, para el caso del VIH, el caso del herpes, y ya lo que tiene que ver con las bacterias, los antibióticos. Los antibióticos per se no evitan que tú te contagies. Lo que tú evitas lo que tú tienes como herramienta para evitar un contagio es el preservativo y la abstinencia. No hay otra forma. En materia de transmisión sexual, lo que evita una enfermedad de esta, una condición clínica de esta, es el preservativo y la abstinencia. Sí, hablemos un poco acerca de lo que es el herpes. Como bien sabemos, existen algunas de esas enfermedades que presentan signos, podríamos decir a nivel bucal, como lo es el herpes. Esas personas que podrían tener su pareja y le ven eso como algo, una llaga o no sé, alguna manifestación clínica en alguna parte del cuerpo, ¿cómo podríamos accionar en ese momento? O incluso cuando estamos leyendo los medicamentos, dice aciclovir. El aciclovir, si bien recuerdo, es un medicamento para tratar el herpes. Exactamente, exclusivo para tratamiento de herpes. Herpes zóster y ambos tipos de herpes, tipo 1 y tipo 2. Ya cuando la persona tiene el síntoma evidente, lo correcto es que tú no tengas contacto con ella para evitar el contagio. Ahora bien, a edades tempranas, a veces, tal vez por esa empatía sentimental que uno siente con alguna compañera, pudiera tener algún contacto mínimamente que ni siquiera es sexual, sino porque estos virus tú lo puedes adquirir también a través de un beso, ¿verdad? Sí. A través de un beso tú podrías contagiarte de uno de estos virus. Ya el virus entra en tu organismo, no se elimina, está ahí,
en situaciones de inmunodepresión pueden aparecer los síntomas nuevamente, o estrés y ese tipo de cosas. Pero la ventana de entrada es simplemente tú no tener el contacto para que no padezca la infección. Bien, uno de los más comunes también que lamentablemente arropan a nuestra comunidad es el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas que podría presentar un paciente con esa enfermedad? Bueno, mira, tú has tocado un tema que es muy, muy sensible. El virus del papiloma humano, en la actualidad, es un virus que está afectando a una gran porción de la población mundial. Y que eso tú no lo ves hasta que tú tienes el contacto, ¿verdad? Puedes, en el caso de la mujer, puede tener el virus y no presentar ninguna sintomatología evidente o signo clínico evidente. No se ve, pero sí puede estar teniendo manifestaciones clínicas microscópicas, ¿verdad? Que no puedan verse a simple vista y que sí están dándose lugar en zonas que en el futuro lamentablemente podría desencadenar ya en algo muy extremo un cáncer de cuello uterino. Pero la lesión macroscópica que puede presentar una persona con virus de papiloma humano a simple vista es la verruga. Las verrugas o condilomas se localizan en las zonas genitales, pene, ano en el caso de la mujer, en el hombre también, vulva, vagina e introito. Toda esa zona puede ser susceptible a la visualización de verrugas o condilomas que pueden ser planos o verrucosos, así como esa simple verruga que tú la ves a simple vista. Podría estar tratándose de una de las cepas del virus del papiloma humano. Bien, esa pregunta la siguiente pregunta es bastante interesante porque muchos al terminar de tener relaciones sexuales se quedan con cierta duda de que si la persona con quien ha tenido esas relaciones, si tiene algún problema o alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿qué es lo más recomendable? ¿Ir al especialista o directamente ir a un centro, a un laboratorio que nos lo puedan diagnosticar? Hay que visitar al médico. El médico incurrirá inmediatamente a la orientación e identificar algunos factores de riesgo. Por ejemplo, para si estamos hablando ya en sentido general, son personas adultas que están sexualmente muy activas, tienen más facilidad de contraer una enfermedad de esta que aquellas que no. Entonces, ¿cuáles factores pueden influir para ello? El poliamor, que está muy en boga, ¿verdad? Esa facilidad de tú tener contacto sexual con quien tú quieras. Cosas como esas pueden influir mucho. Pero para la prevención, vuelvo y digo, la abstinencia y el preservativo. Bien, ¿qué tan importante es vacunarnos en contra de algunas enfermedades de transmisión sexual? Es importante, ya está bien establecido en el caso del virus de papiloma humano principalmente, que hay una vacuna destinada para ello que ayuda mucho a la prevención, precisamente para esas cepas que son más agresivas. Bueno, señores, es un tema bastante amplio y lamentablemente tenemos que dejarlo hasta acá en esos momentos, agradeciendo al doctor ginecólogo Starling Peralta por acompañarnos, pero me atrevo a no irme sin antes el doctor que les dé un mensaje final a todos los jóvenes que nos están escuchando, que tal vez lleven una vida descontrolada, sexualmente activa. ¿Cuáles son esas recomendaciones del doctor Starling Peralta? Para nosotros entonces finalizar, las recomendaciones son sencillas. A todo joven ceibano, o en sentido general a todo joven dominicano, yo les recomiendo que se enfoque en su preparación, que se enfoque en estudiar, prepararse primero, para que ya cuando generen o creen un nivel de conciencia con una responsabilidad más amplia, pudieran tomar decisiones que
le asegurarían en un futuro evitar consecuencias. Básicamente eso, formación, comunicación con sus padres, que es el guía, que el padre nunca va a querer lo malo para sus hijos, para sus jóvenes, que mantengan ese vínculo abierto, que mantengan esa comunicación donde se pueda generar la brecha de la camaradería entre padres e hijos. Bueno, señores, aún nos queda mucho sobre este tema, pero lamentablemente tenemos que ya finalizar, pero les exhortamos que no se despeguen de la radio porque hemos terminado por ahora, pero todavía faltan muchos temas de gran importancia. Agradecer a Cipros y a cada uno de nuestros oyentes y que no se despeguen de su radio porque faltan muchos temas.